de poseer el reino. Así que quiero leer estos versículos 25, 26 y 27, Mateo capítulo 20, ya están ahí. Así que dice lo siguiente: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis, ayúdame a leer por favor, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y una vez leemos el 28: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias, Señor, por tu palabra que es bendita. Te agradecemos, Señor, por este momento, y nuestro corazón está dispuesto, nuestra mente está dispuesta para que tú hables por tu palabra, que es vida y es maravillosa para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale una sonrisa al que está ahí cerca de ti. Dale una sonrisa antes de que te sientes, y vamos a continuar. Muy bien. Algo de lo que yo quiero estar mencionando en esta mañana, en esta prédica, que nada más encuentro mi hojita de anotaciones. Y este pasaje que leímos hace un momentito, nos tiene que enseñar algo muy importante: el pensamiento de Dios en cuanto a la autoridad, al gobierno, al crecimiento. Dentro de la corriente cristiana hay quienes te motivan para tu crecimiento, tu desarrollo, ¿verdad? Y va a haber quienes de pronto lo ven desde el lado contrario, opuesto. No, tú no aspires, la humildad, la sencillez ante todo. Y entonces, ¿cuál es el pensamiento, la actitud, la conducta correcta? Bueno, la Biblia dice, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, por ahí el verso 9, ¿verdad? Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Sí, tú y yo somos linaje escogido. ¿Escogido por quién? Por Dios. Sí. Quizás humanamente no venimos de un linaje de trayectoria, ¿verdad? No somos descendientes de aquella sangre azul. No somos descendientes de familias pudientes, poderosas, ¿verdad? Destacadas. Quizás humanamente no, pero ahora tenemos un nuevo linaje. Ahora hay una línea, hay una paternidad espiritual de Dios. Y dice la Biblia que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, venimos a ser de la familia de Dios. Por eso es que el apóstol Pedro lanza esta palabra, dice: mas vosotros sois linaje escogido. Y lo define como ese real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y agrega, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, o sea, no pertenecíamos a este linaje, pero ahora por adopción y por propósito divino somos familia y somos pueblo de Cristo. Cuando dicen amén, somos de ese linaje. Ahora, ¿qué es este linaje? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Bueno, menciona dos palabras claves ahí. Habla del sacerdocio, pero habla de un sacerdocio real. O sea, habla de realeza, habla de esa estirpe para gobernar, de ese linaje para gobernar, pero habla también de ese linaje que es sacerdotal. Así que tenemos esta dualidad de nosotros.
En nosotros hay ahora una sangre espiritual de gobierno, de autoridad. ¿Sí? Estamos puestos en esta tierra para gobernar. Estamos puestos en esta tierra también para interceder. La palabra realeza habla de gobierno, de autoridad, pero el sacerdocio habla de intercesión, de mediación. Y entonces desde aquí partimos. Jesús entonces en este versículo 25 dice, llamándoles, ¿a quién? A sus discípulos. Jesús les llama porque dice el verso 24, cuando los 10 restantes, porque aquí está hablando de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Ahorita un momentito regresamos a estos versículos anteriores, desde el verso 20, pero dice el 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, contra Jacobo y Juan. ¿Por qué se enojaron? Por lo que estaban dialogando, por lo que pedían. Regresamos en un momento, pero el verso 25 dice que les llamó a todos, a los 12, y les dijo, ¿saben ustedes que los gobernantes de las naciones, los que ejercen el gobierno en las naciones, se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? ¿Sí? Pero les agrega y dice, mas entre vosotros no será así. Entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros. ¿Quién quiere hacerse grande aquí entre nosotros? Nada más 1, 2, 3, 4, ya agarraron, ¿verdad? Ya saben de qué se trata. Grandeza, estar sobre, no estar subyugados, no estar derrotados, no estar derribados, sino tomar esa posesión de hijos de Dios, de reyes, de sacerdotes, de ese linaje escogido. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, dice, será vuestro servidor. Ahora, no es malo que tú tengas anhelos, deseos de crecer, de avanzar, de prosperar, de sobresalir. No, para nada. No dice aquí, ¿verdad? No dice aquí, porque por muchos años, ¿verdad?, hemos pensado que el buen cristiano, el buen creyente es aquel que vive con lo básico y que tiene contentamiento con lo más mínimo. Ahora, si es un buen creyente, así estará dispuesto a vivir por los tiempos y las circunstancias que a veces tendremos que pasar, ¿sí? Si vienen tiempos buenos, gloria a Dios. Si vienen tiempos malos, gloria a Dios. El apóstol San Pablo dice, estoy acostumbrado a tener y a no tener, a estar en la abundancia y a estar en la escasez. No hay problema, porque nuestros ojos no están contemplando con avaricia lo que este mundo posee o tiene. No estamos aspirando a meramente riquezas materiales, pero siempre que la Biblia habla de alguien que fue bendecido o es bendecido, junto con la bendición más que lo que puedes tener física o materialmente, es tener al Señor, es tener su palabra, es tener su respaldo, es tener su presencia, tener su espíritu. Pero si tienes eso, entonces sin duda las bendiciones vendrán, las bendiciones materiales, las bendiciones externas vendrán, te seguirán hasta que te alcance, ¿sí? Jesús entonces está diciendo aquí, el que quiera hacerse grande. Repite conmigo, el que quiera hacerse grande. Esto habla de tener una intención. Aquí habla de algo intencional. Yo quiero hacerme grande. ¿Cuántos aquí quieren hacerse grandes? Estamos hablando del reino de Dios, del reino celestial aquí en la tierra. Hacernos grandes habla de un ejercicio, habla de una disposición, habla de un desarrollo, de un crecimiento. Tenemos que tener este pensamiento: yo me voy a hacer grande, yo voy a hacerme grande en el propósito de Dios, en el llamado. Hacerse grande. ¿Cómo tiene que pensar el que va a hacerse grande en el reino de los cielos? Tiene que ser servidor de los demás. Tiene que ser un servidor de los demás. Y dice el 27, y el que quiera ser el primero, ¿cuántos quieren ser el primero aquí? El primero es llegar a la iglesia, ¿verdad? Podemos empezar desde ahí. El que llegue temprano, ¿verdad? El que cuando dicen vamos a ir a evangelizar, es el primero en levantar la mano. El que quiera ser el primero, el que tiene más trayectoria, más renombre, más reconocimiento, el que de alguna manera es
el símbolo de la congregación, ¿verdad? Que cuando pensamos en la iglesia, la gente identifica, donde va fulano, ¿verdad? Donde va fulanita, donde va la hermana, donde va el hermano, sí, ya sé cuál iglesia es, ¿verdad? Porque hay la mentalidad y el sentir, el propósito de no quedarnos rezagados, sino ir avanzando, creciendo y desarrollando. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Por eso es que no entendieron los discípulos en aquella noche de la Pascua, cuando Jesús viene y dice que toma el lebrillo y una toalla y se ciñe, ¿verdad? Su túnica, y se ciñe por los lomos y entonces se inclina para lavar los pies de los discípulos. Y cuando llega con Pedro, Pedro le dice: Señor, tú a mí no me lavas nada. Y le dice el Señor: mira, Pedrito, si no te lavo, no tienes parte. Así de sencillo. Y entonces él entiende y dice: Señor, pues no solamente los pies, si es por eso, lávame todo completo. Y dice: no, el que está limpio no necesita sino lavarse solamente los pies. Y él permite que el Señor le lave los pies, pero agrega y le dice: porque ejemplo nos he dado. Ejemplo les estoy dando para que como yo hago, así hagan también ustedes. Porque lavar los pies a alguien habla de que debemos que encorvarnos, habla de servicio, ¿verdad? Habla de servir, de estar dispuestos a hacer las tareas, las labores que parecieran más humillantes, más denigrantes. No vamos a ponernos a lavarnos los pies aquí, ¿verdad? No tiene que ver tanto con lo literal, habla con la aplicación en lo espiritual. Ser humilde, que yo pueda servirte, que yo pueda apoyarte, que yo pueda ayudarte en el momento y para la situación que tú me requieras. Allí voy a estar para ti. Que ese sea nuestro pensamiento. Ahora, no es el contrario. Como ya dijo, ¿verdad? Fulanito, el pastor, que está dispuesto para ayudarme y apoyarme, entonces ya sé, ¿verdad? No. Tú y yo vamos a tener el deseo y la intención de ser ayuda y bendición a los demás. No de ser aprovechados. Pues entonces, como ya dijo, pues yo le llamo a todas horas y para todo. No, claro que queremos estar dispuestos, pero la mentalidad de crecimiento, de avance, de prosperar, de crecer, de madurar, no es la que, bueno, tengo este beneficio, lo aprovecho. No, soy yo el que siembro, el que doy, el que me presto, el que me dispongo para ser de ayuda y de bendición. Ahora, ¿por qué viene este tema de conversación? Ya leíamos verso 20, 25. Dice que los llama Jesús, llamándolos, o sea, hizo una ruedita, ¿verdad? Dijo: vengan. Sin duda quizás había más personas alrededor, pero en aquel momento él llamó a los 12 y les dice: entre vosotros no será así. No será como se hace allá afuera, no se hará como se hacen los gobernantes, como hacen los poderosos de esta tierra. No será así. ¿De dónde viene el tema de conversación? Versículo 20. Esto lo relata Marcos capítulo 10, también verso 35, a excepción del primer versículo. El primer versículo de aquí, que es el 20, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Los hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan, ¿verdad? Le llamaban los hijos del trueno. Así le llamaban a Zebedeo, sin duda, ¿verdad? El trueno, los hijos del trueno. Y entonces le pide algo, pidiéndole algo. Esta mujer llega, se encorva, se postra y le dice: tengo una petición. Verso 21, él le dijo: ¿qué quieres? ¿Cuál es tu petición? Ella le dijo lo siguiente, escucha bien, no era precisamente una petición, era más bien una exigencia. Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La petición era buena. La petición era buena. Ojalá nosotros como padres quisiéramos lo mismo que esta mujer, ¿verdad? No estaba mal la petición. No era mala, era correcta, era buena. Jesús no la reprende por esta petición, sino quizás lo que estaba mal era cómo viene casi exigiendo. Ella le dice: ordena.
Jesús entonces le responde: no sabes lo que pides, no sabes lo que pides. Y entonces se dirige a los muchachos: podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Eran dos de sus discípulos, eran dos de los que seguían muy de cerca a Jesús. La respuesta del Señor, el 23, dice: a la verdad de mi vaso beberéis. ¿Se acuerdan a qué representa el vaso? Cuando Jesús está en el Getsemaní y le dice al Padre: Padre, si es preciso, pasa de mí esta copa. ¿A qué se estaba refiriendo con esa copa o vaso? Del sufrimiento que iba a acontecer al ir a la cruz, ¿verdad? De aquel momento donde los propios seguidores lo entregaban y el propio Padre lo rechazaba, ¿sí? Así que cuando Jesús les dice: pueden beber del mismo vaso que yo voy a beber, de estar dispuestos a sufrir, a padecer, a ser traicionados, a ser rechazados, que te entreguen y que el propio Padre de pronto tú sientas que te da la espalda, ¿están listos para eso? Y ellos dijeron: sí. ¿Están listos para ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? ¿Y cuál fue el bautismo de Jesús? Que renunció a todo lo que había ganado, a todo lo que obtenía, para ser un simple mortal, ¿verdad? Para ser alguien dependiente de la gracia y del socorro que viene de lo alto. ¿Están listos para ello? Y dijeron: sí. Y entonces el Señor dice: de cierto van a beber del vaso y van a ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. De hecho, sí es cierto, pero les termina en el verso 23, la segunda parte: pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ahora, cuando esta mujer viene para pedir esta petición que parecía muy buena, muy noble, Jesús no la rechaza. Jesús no la rechaza. La escucha porque ve el corazón de una mujer. Pero lo que Jesús les dice es lo siguiente: asignar un lugar no es, en primer lugar dice, no es mío el darlo, pero lo segundo es que no es algo, ¿verdad?, que se obtiene por pedirlo, sino es algo que se obtiene por la forma, la manera en cómo nos conducimos y vivimos mientras estamos en esta tierra, ¿sí? Y entonces yo quiero darte algunos ejemplos aquí. Cuando Jesús es arrebatado, cuando está ahí a las afueras de Jerusalén para ascender, algo de lo último que él habla es lo siguiente: la promesa del Espíritu Santo. Y él dice en Hechos capítulo 1 versículo 8: recibiréis poder. Recibiréis poder. Entonces la iglesia, el creyente, está dotado por un poder. No es el poder que tiene el político ni el poder que tiene el millonario. Es un poder mucho más grande, es el poder que viene de Dios. Recibiréis poder, ¿verdad? Recibiréis poder. Tú y yo ya tenemos ese poder. Ya está ahí. Hay veces que decimos: Señor, si tú me dieras poder, y el Señor dice: ¿cómo le explico? Ya está ahí. ¿Cuántos quisieran ese poder? Contestaste mal, ya lo tienes. Ya tienes el poder. Si tienes a Jesús, si ya tienes al Espíritu, ahí está el poder. Ahora nada más pon a desarrollar el poder. ¿Cómo se desarrolla el poder? El que quiere hacerse grande, ¿qué tiene que hacer? Servir. Servir. ¿Cuántos quisieran moverse en una unción de sanidad sobrenatural? ¿Qué tienes que hacer? Servir. ¿Cuántos quisieran que viniera una unción de liberación sobre su vida, verdad? Ya la tienes. ¿Qué tienes que hacer? Servir.
¿Cuántos quisieran que viniera una unción de multiplicación, verdad? Y que tú oras por aquel que está pasando una situación económica y que de pronto se abra la bendición y venga una abundancia. Ahí está, ya la tienes. ¿Qué tienes que hacer? Servir. Ponte a servir. Y cuando veas a alguien que está pasando una situación de enfermedad, alguien que Dios ponga carga en ti, tenemos que estar despiertos, tener una percepción espiritual y a veces orando, ¿verdad? Y uno dice, ay, ¿por qué se me vino a la mente la hermana Chonita? ¿Qué estará pasando con la hermana Chonita? No te quedes con la incógnita, ve y visita a la hermana Chonita y dile, hermana, vengo a orar por usted. Y ella te va a decir, ay hermano, qué bueno que vino, porque toda la noche no pude dormir de la preocupación de que tengo que pagar la renta y no tengo para la renta. Entonces ahí pon a desarrollar lo que Dios está soltando sobre tu vida. Ayúdale a pagar la renta. O tienes fe para que Dios abra los cielos, o si no, ayúdale a pagar la renta. Una de dos, pero de que funciona, funciona, ¿verdad? Entonces hay que despertarnos a esto para que eso se desarrolle y crezca. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, discúlpame, pero a los días vino, dice que 10 días después de esto vino en Jerusalén. Dice que vino como un viento recio. Y después de eso, después de ese derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está sobre la tierra. Ya vino. Y también viene sobre ti. En el momento que tú le abres tu corazón, ahí está. Alguien dirá, no, es que yo no he hablado en lengua, yo no soy bautizado. Espérame, pero desde el momento que tú te convertiste al Espíritu Santo, ya vino sobre tu vida. ¿Me entiendes? Para que no pongas pretextos. No, conmigo no, pastor, no, ya está ahí. Ya está ahí. Porque Él fue el que te redargulló para que tú le abrieras el corazón a Jesús. Antes de que viniera Jesús y tú dijeras, Señor, aquí estoy, me arrepiento, ya soy salvo. Antes de eso el Espíritu Santo ya te estaba redarguyendo. Así dice que cuando venga el Espíritu Santo, tú recibirías poder. ¿Para qué? Para que fueses su testigo. En los 5 continentes de esta tierra, tú puedes ser un testigo de Dios. Tú puedes ir ahí en su nombre y declarar sanidad. Y declarar libertad, y declarar bendición, porque el Espíritu de Dios está sobre tu vida y tú eres su testigo. Pero si tú quieres que el Señor te dote de talentos, de dones, de habilidades, pero no estás dispuesto a servir, entonces van a estar los dones, sí, ahí, porque ya está el Espíritu, pero van a estar inactivos, inertes, sin desarrollarse. Por eso es que Jesús, cuando escucha esto, dice que algo sucede. Verso 24. ¿Qué sucede en el 24? Sucede algo muy raro ahí. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron. Oye, ¿cómo es posible? Qué carnales estos discípulos del Señor. Va a decir que se enojaron. Aparecieron los celotes, ¿verdad? Se armó la elotiza. No, digo, son otras cosas, ¿verdad? Aparecieron los celos, la envidia, la competencia. ¿Sabes por qué se enojaron? Porque vino la jefa, ¿verdad? Vino la mamá de Jacobo y Juan a hablar con el Señor y ellos dijeron, ya nos ganó. Ya nos ganó. ¿Por qué? ¿Verdad? Yo creo que Pedro haber dicho, Señor, yo aquí soy el que más arriesga aquí. Yo debiera de estar a tu derecha, ¿verdad? Quizás alguien de ellos, ¿verdad? Quizás Judas haber dicho, Señor, yo aquí soy el que paga las deudas, yo soy el tesorero, yo debiera de estar ahí, ¿verdad? Y empezaron los celos, surgieron los celos. Los celos llevaron al enojo, a la molestia. Y entonces en aquel momento, imagínate, mientras ahí estaba la mamá de Jacobo y Juan, ¿verdad? Todos empezaron, a ver, alguien haga cara de enojado. No, ya la tenían, ¿verdad? Algunos ya la tenían. Y de pronto Jesús observa y dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Y entonces los llama aparte, ¿verdad? Yo creo que tenía una conferencia y dijo, denme tantito, 5 minutos y arreglo este asunto. Los llama, ¿verdad? Quizás al privadito ahí, les dice, ¿qué pasa con ustedes, muchachos? Señor, pero... y empezaron a salir los pretextos, las excusas, las molestias, ¿verdad? La inconformidad. Gracias a Dios que entre nosotros no sucede nada de eso, pero con los del Señor sí sucedió, ¿verdad? Se le enojaron. Y entonces Él les explica. ¿Y de qué manera les explica? Dice, está bien, es correcto pensar en desarrollarnos,
pensar en crecer, en abundar, pensar en grandeza, no está mal. El problema es que para crecer, para madurar, para avanzar, utilicemos los métodos que utiliza este mundo, el sistema de allá de fuera. Ahora, si ustedes quieren crecer, si ustedes quieren tener privilegios, es correcto aspirar a ellos. Nada más que para que eso suceda aquí en el reino de Dios es diferente. ¿Cómo tiene que ser? Tienes que estar dispuesto a servir. ¿A servir a quién? A servir a Dios. Desde luego. Pero yo no podría decir que sirvo a Dios si no estoy dispuesto a servirte a ti. ¿Me entiendes? Jesús en una ocasión dijo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano? ¿Cómo puedes amar a Dios al que no ves y no amar a tu hermano al que ves? Entonces, ¿quieres ser grande? ¿Quieres crecer? ¿Quieres avanzar? ¿Quieres empezar a desarrollar esa naturaleza de ese linaje que ahora eres en Cristo, ¿verdad? Real sacerdocio. Eres real sacerdocio. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr de una manera muy sencilla. Sirviendo al Señor. Dice entonces que se le enoja cuando contra los dos hermanos. Oye, por primera ocasión, una mayoría de los dos estaban de acuerdo. 10. Sin palabras, sin votación, estaban de acuerdo. 10 se pusieron de acuerdo. Los 10 restantes se enojaron todos contra Jacobo y Juan. Ahora déjame te digo que Jacobo y Juan, aunque eran de los más destacados, no eran perfectos. Y esto entonces nos debe de dar un rayito de luz y de esperanza. Porque en una ocasión, ¿verdad? En una ocasión vienen estos hijos de Zebedeo. Vamos a revisar el pasaje. Lucas capítulo 9. Lucas en el capítulo 9 dice que cuando Jesús iba hacia Jerusalén y le era necesario pasar por Samaria, desde el verso 51 es cuando se cumplió el tiempo de que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron. Y no le recibieron precisamente por los celos, por las competencias que había entre judíos y samaritanos. Dice, no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, esa es la razón por la cual los samaritanos no le recibieron, porque no iba a visitarlos a ellos, sino iba de paso a Jerusalén, solamente se quedaría a descansar y a dormir. Pero dice el 54, viendo esto sus discípulos. ¿Cuáles discípulos? Precisamente ellos, los hermanitos, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. También ellos se pusieron de acuerdo en este momento. Le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que mandemos, que ordenemos, que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? En ellos ya estaba operando este poder sobrenatural. Entonces viéndoles él, les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue otra vez. Aquí vino Jesús, por eso él se pone como ejemplo aquí en el verso 28 de Mateo 20-28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el antecedente, ese es el sentir, esa es nuestra visión. ¿Cómo vamos a servir? ¿Cómo Jesús sirvió? ¿Cómo sirvió Jesús?
sirvió a todos sin distingo, sirvió a todos, ¿verdad? Sin hacer separaciones, ¿me entiendes? Lo mismo estaba en Jerusalén, sirviendo a la gente de Jerusalén, lo mismo estaba en Galilea, lo mismo estaba en Nazaret, lo mismo estaba en Samaria. Él no hacía una división, a todos les sirvió. ¿Y a qué grado les sirvió? Al grado de dar su vida en rescate por sus pecados. Entre vosotros no será así. Tú y yo debemos de tener este pensamiento. Cuando Jesús iba a ser arrestado, dice que cuando llegaron los guardias del sacerdote para arrestarle, dice que Pedro entonces, Juan capítulo 18, dice que Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los... busco el versículo. Mateo capítulo 26, verso 51, dice: pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, y este era Pedro, sacó su espada y hirió a un siervo del sumo sacerdote, dice que le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. Pero le dice algo. Pareciera que Jesús estaba tan expuesto, tan vulnerable en aquel momento. Pareciera que no tenía opciones. Pero mira lo que le dice a Pedro, cuando le dice: Pedro, guarda tu espada. Porque todo lo que estaba aconteciendo en su vida en aquel momento era parte del plan divino. Él ya le había dicho: es necesario que yo suba a Jerusalén y sea arrestado y me echen mano los principales, los sacerdotes, ¿verdad? Y dé mi vida por ello. Y entonces le dice aquí: ¿acaso piensas? Escucha bien cómo le dice el Señor a Pedro: ¿acaso piensas que no puedo orar, que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Sí que se calcula que una legión era un ejército. Una legión dice que oscilaba en número entre 2,000 y 3,000 soldados. Así que mínimo eran 2,000 soldados de una legión. Y él dice: ¿tú piensas, Pedro, que yo no puedo en este momento orar al Padre para que Él me mande 12 legiones de ángeles para que me libren de esta situación? Entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque su reino no era de este mundo, porque su pleito no era con los ejércitos de este mundo. Entonces Pedro tuvo que guardar su espada, porque le dice: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y entonces Jesús le estaba dando seguimiento a las escrituras. Jesús, cuando está posterior con Pilato, después de ser arrestado, él dice lo siguiente. Esto le dice Jesús a Pilato cuando le cuestiona acerca de quién es Él. Jesús le responde: mi reino no es de este mundo. Si mi reino
fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿De dónde era su reino? ¿Por qué permitió entonces que le arrestaran, le golpearan, le masacraran y posteriormente le llevaran a la cruz? Porque era el costo, era el precio de nuestra libertad. ¿Sí? Ahora te digo algo bueno que te va a alegrar. El precio ya está pagado. Tú y yo no tenemos que exponernos para pagar el precio, Él ya lo pagó. Solamente debemos de tener el pensamiento de Jesús, la misma conducta de Jesús, de estar listos para servir a nuestros hermanos. Señor, y si se ocupa que yo beba de la misma copa que tú, entonces bebo la copa. Señor, y si voy a ser bautizado, yo estoy listo para ser bautizado en el mismo bautizo contigo. ¿Qué representa bautismo? Bautismo representa muerte. Señor, entonces yo estoy listo para morir como tú fuiste a esa cruz a morir, con un propósito, con un sentido. Estoy listo para beber tu copa. Señor, ¿cuál es esa copa? El rechazo, el repudio. Estoy listo para, aún si me traicionan, no me importa, porque estoy listo para beber de esa misma copa, porque yo estoy caminando en un propósito, ¿verdad? Lucas capítulo 12 y el versículo 19, hay un pasaje de un hombre que nos muestra cómo piensa este mundo. Dice que este hombre había ganado mucho, sus campos habían producido mucho. Desde el verso 16 empieza esta parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Un hombre qué? Un hombre rico. Las riquezas no son malas. El problema es que cuando llegamos a las riquezas, nuestro corazón puede cambiar. Yo quiero que hagas una promesa conmigo y que tú digas: Señor, cuando yo sea rico, di conmigo, tú vas a ser mi más grande riqueza. ¿Verdad? Esa debe ser nuestra postura. El día que tú me des abundancia, Señor, mi corazón va a seguir siendo el mismo para contigo y para servir a mis hermanos. Las riquezas no me van a gobernar, yo voy a gobernar las riquezas. Este hombre dice que había enriquecido tanto que ahora pensaba: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi dinero. Algunos de nosotros quizás nos desvelamos diciendo: Señor, ¿y qué hago? No tengo dinero. Este hombre se desvelaba pensando: ¿qué voy a hacer con tanto que tengo? Y entonces de pronto se le prende la luz, ¿verdad? Y dice: ya sé, ¿qué voy a hacer? Voy a derribar mis graneros. Escucha bien, tú y yo no derribaríamos los graneros que ya tenemos, construiríamos quizás otros. Pero la gente que tiene mucho dice: no me gusta esta casa. Y en lugar de comprar otra casa, derriban la que tienen para hacer una diferente en el mismo lugar, ¿verdad? Tú y yo pensaríamos: no, gano más si la vendo, compro otro terreno y allá hago otra, ¿verdad? ¿Para qué destruyo esta? Pero la mente del rico es caprichosa y él dijo: ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y voy a hacer unos más grandes. Pensaba en esto, ¿verdad? Pero dice que a este que pensaba de esta manera, el verso 19, 12 y 19 dice: diré a mi alma. Hablaba consigo mismo. ¿Cuántos hablan a veces consigo mismos? ¿Cuántos hablan solos? Soy el único raro. Todos hablamos solos de vez en cuando. Ya sé lo que voy a hacer. Híjole, ¿cómo no se me había ocurrido antes? Y de pronto volteamos: nadie me dio qué bueno. Alma mía, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Hablaba consigo mismo. Pero dice que Dios le habló. ¿Dios le habló? ¿Qué le dijo Dios? Necio, esta noche viene a pedirte tu alma. Por eso Jesús se encargó de decir a sus discípulos: vengan. Estaban todos enojados. Imagínate cómo fue aquella reunión.
¿Cómo los observó Jesús? Que tuvo que detener la conferencia y dijo, espérenme un poquito, venga. Y ahí van todos, se dan así con cara de enojados. Los metió al privadito y le dijo, muchachos, están actuando como actúa la gente de acá de afuera. Entre nosotros no debe de ser así. El que quiera hacerse grande, porque ese era el enojo, ¿verdad? La molestia esa era que de pronto Juan y Jacobo y Juan fueron con la mamá y le dijeron a la mamá, mamá, ayúdanos. Yo veo que el Señor te quiere, te trata con cariño, ¿verdad? Te hace caso. Si tú vienes y nos echas la mano ahí, Él va a decir que sí, ¿verdad? Y ahí viene la mamá, Señor, te quiero pedir algo. Así como diciendo, y sé que no me lo vas a negar. ¿Qué quieres? Que allá en tu reino, uno de mis muchachos esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y cuando oyeron los otros 10, les pareció mal. Jesús entonces, el reino es incluyente. El reino está dispuesto para todos. Jesús no les dijo, no, los de zona VIP, ustedes no van a entrar ahí. No había zona VIP, no hay zona VIP en los cielos. Jesús les dijo, ¿quién se quiere hacer grande entre ustedes? Yo creo que de pronto les cambió el semblante, los que estaban enojados, ¿verdad? Yo también, se las voy a poner bien fácil. ¿Cómo funciona esto? El que quiera ser el más grande, el mayor, el más destacado en el reino de los cielos, puede aspirar. Pero tiene que ser de la siguiente manera. Tiene que ser sirviendo a los demás. Desde luego, Jacobo y Juan quizá ya habían pasado por aquel momentito cuando le dijeron, Señor, para quedar bien con el Señor, le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo? Ellos pensarían que el Señor iba a decir, sí, yes, amén. Pues resulta que no. Le dijo, muchachos, ustedes no saben el espiritillo que se traen todavía. Ese no es de Dios. Ese es de la carne. Querían tomar venganza. El que quiera hacerse grande en el reino de los cielos, que empiece por servir a sus hermanos. Por eso nuestra mentalidad debe de ser la de servir. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cómo? ¿Cuál es el estándar? Vamos a seguir el ejemplo que Jesús nos dejó. ¿Sí? Porque si yo estoy dispuesto a servir, pero todavía soy resentido, entonces quizás no va a durar mucho mi servicio. Escucha bien, Jesús sabía que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Y Jesús le estaba acercando su plato a Judas para que metiera su pan en su plato al que lo iba a traicionar. No era hipocresía, no era falsedad, era amor. Tú y yo estaríamos dispuestos a hacer eso si sabemos que alguien nos está traicionando, que a nuestras espaldas está hablando de nosotros. Tú y yo con corazón sano nos acercaríamos para comer del mismo plato. Bueno, Jesús sí lo hizo. Eso se llama amor. El que quiera hacerse grande entre vosotros tiene que ser el servidor de los demás. Mi reino no es de este mundo. Eso dijo Jesús. Mi reino es de arriba. Pedro, ¿no sabes que yo podría ahora pedir 12 legiones de ángeles? Así que estamos hablando de por lo menos 24,000 soldados. Ángeles de batalla. ¿Quién podría enfrentarlos? ¿Cuántos habría cuando Eliseo le dijo al siervo, ábrele los ojos a él para que vea? Yo no sé cuántos, pero dice que las montañas alrededor estaban llenas. ¿Me entiendes? Y Jesús no crees que él hubiera podido pedir lo mismo, pero él estaba listo para servir y para dar su vida.
demandando, llevando a crecimiento, a avances, a logros, a que nuestros proyectos no sean meramente ilusorios, sino que nosotros empecemos a trabajar de tal manera que trascienda lo que hacemos y deje huella, deje un legado para nuestras generaciones. ¿Cómo tenemos que hacer? Bien sencillo, sirviendo, porque Dios quiere engrandecerse sobre nuestras vidas. Dios quiere llevarnos de menos a más. Dios quiere que vayamos avanzando. Dios quiere que vayamos madurando, que vayamos creciendo. Que dejes a un lado de actuar y reaccionar de manera común. Que dejes tus emociones, tus sentimientos a un lado, que no te estorben y que nosotros vayamos con el sentir y el pensamiento de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo quiero pedirte en este momento que si no estás involucrándote en algo de lo que se está haciendo aquí en casa, en la iglesia, empieces. Y si de pronto dices, pues como que no encajo, ora al Señor. Pídele al Señor, Señor, muéstrame en qué área de la obra yo puedo desarrollarme, participar, crecer, porque no quiero quedarme afuera del proyecto, del plan. No quiero quedarme a la distancia. Quiero entrar en esta oferta que tú haces cuando dices, entre vosotros no será así. ¿Cómo es entonces entre vosotros? Entre vosotros es el que quiera hacerse grande, será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y yo quiero terminar con esto, 2 palabras. El que quiera hacerse grande. ¿Alguien se quiere hacer grande? 3, 4. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Quieres hacerte grande en el reino? Y esto no estamos hablando de ser meramente ambiciosos, con una ambición carnal. El que quiera ser el primero, ¿quién quiere ser el primero en el reino de Dios? 3, 4. Muy poquito, muy desanimados. Ahí deja la mano, déjala allá arriba, dile, Señor, yo quiero ser el primero. Y cuando tú digas, Señor, ¿quién? Tú digas, aquí estoy. ¿Para qué, Señor? Para lo que me pongas, para lo que tú quieras de mí. Yo quiero ser el primero. Quiero ser el primero y quiero ser grande. No va a ser como lo hace allá afuera el mundo. ¿Cómo va a ser? Sirviendo, disponiéndonos. Así, de esa manera, que parece sencilla, pero cuando todavía tenemos esa mezcla de emociones, como todavía lo tenía Jacobo y Juan, a veces se complica, ¿verdad? A veces se complica. Lo importante es que estamos en el lugar indicado, delante del Señor. Estamos en su presencia, dispuestos. Queremos servir. Queremos que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas, en nuestros corazones. Queremos ver nuestras familias transformadas. Queremos ver nuestra sociedad transformada.